AudioJungle. Bienvenidos al canal de YouTube de Fotok, la tienda especializada en fotografía para todo tipo de fotógrafo, desde el profesional al aficionado. En Fotok podrás encontrar todo tipo de cámaras, objetivos, mochilas, trípodes y todos los accesorios que necesites para la práctica de tu trabajo o afición. Algún día me lo sabré de memoria y no necesitaré de leerlo. Pero cada vez lo haces mejor, querido Fran. Querido Watson. Bueno, pues un programa más de nuestro magazine y estoy aquí con Chus. Hola, Chus, ¿qué tal? Compañero? Cuidado con el dedo, ¿eh? Sí, mira, tío. A ver dónde lo has metido. Pues nada, un programa más. Hoy es un programa de entrevista y vamos a hablar con Alicia Rey. Me sale Alicia Keys, siempre, no sé. Bueno, Cosa también es mía, una cantante, ¿no? Sí, por eso. Polifacética, como vamos a ver en la entrevista. Mucho. Cantante, pero sobre todo, pues fotógrafa, ¿no? Entre otras muchas cosas, seguramente. Seguramente, sí. Nosotros la hemos entrevistado por su faceta de fotógrafa. Ya a partir de ahí Vamos a conocerla. vamos a conocerla, pero antes Dime. yo creo que es importante también que antes de que te compres una cámara, antes de que inviertas dinero en una cámara, pues que conocerla bien, ¿no? Como vamos a conocer nosotros a Alicia, Claro. pues es necesario también que conozcamos también nuestro equipo. La razón de ser de las tiendas, ¿no? Como la nuestra, como Fotok, como la que trabajamos, perdón, en Fotok, es un poco el poder probar esa cámara, ¿no? El tener ese valor añadido de poder probar esa cámara, Y que de te la tenerla expliquen. entre tus manos, ¿no? Y que te la explique alguien, ¿no? Y que, espera, déjame acabar, hombre. Ah, vale, perdona. Y sentir esas sensaciones, verla en tus manos y decir, esta es mi cámara, es mi cámara. Pues eso es muy importante, ¿vale? Y para eso hemos estrenado un servicio en el que te vamos a explicar cómo funciona esa cámara, cómo es esa cámara, y tú la vas a poder probar, ¿vale? Así que yo creo que es un servicio muy práctico, que si tú estás pensando en invertir dinero en tu nuevo equipo te va a ir muy bien porque vas a poder probarla antes de Aparte le hemos puesto de un nombre muy adquirirla. fácil. Prueba tu nueva cámara. Nunca diría yo de qué va esa... Ah, fíjate. ¿Ves? Ah, que sí. Exactamente, así que en nuestro blog, en fotokablog.es, tenéis ahí el banner y podéis ir ahí y Ya mirar veréis, todas tenéis las- un servicio de consultoría, comprueba tu cámara, os dejaremos un equipo, os explicaremos cómo funciona y sabréis si es el equipo que realmente os interesa comprar. Aquí no hay error. Y si además, si os lo compráis, después, Os ayudaremos a conocerlo mejor. claro, apuntándoos al curso Aprende a usar tu cámara, que ahí ya os explicamos pues mucho más a fondo cómo personalizarla para que le saques el máximo provecho a tu estilo fotográfico. Apuntaros a nuestros cursos, los podéis encontrar en nuestro blog, en fotoka.es, y podéis ver Aprende a usar tu cámara, que es nuestra parte de cursos, y aparte, pues prueba tu cámara, que es este nuevo servicio de consultoría técnica y consultoría de prueba. Os dejamos el equipo para que lo toquéis. Lo tocáis, Que lo lo tocáis toquéis. y no lo devolvéis. Exacto, eso sí, o lo compráis. Bueno, también es verdad, igual, oye, se lo llevan y me lo llevo puesto. Quien no toca, no ve, como dicen Muy los de bien. Jaén. Pues eso, y nada, a recordar, que no sé si lo hemos dicho o no, que este servicio es gratuito, ¿vale? Y esto donde estamos publicando estos vídeos, estas entrevistas, en nuestro canal de YouTube, en Fotok, también es gratuito, pero requiere de un pequeño sacrificio por vuestra parte, que es darle aquí al like, ¿vale? Y suscribiros para estar al tanto de todas las novedades. Campanilla, Si campanilla, le das a la campanilla, campanilla. os llegará la notificación. Y sobre todo, lo que más nos gusta a nosotros es que nos dejéis un comentario ahí abajo, pues comentando pues qué os parece Dudas, la entrevista de hoy, qué os si gustaría tenéis alguna que hiciésemos. duda. Exactamente. Mira, eso está muy bien. Sugerencias sobre a quién queréis que entrevistemos, Estaría guay. qué temas podemos tratar, no sé, queréis que Chus haga fotos, no hace falta, no sé, lo que queráis. ¿Vale? Ahí os dejamos la posibilidad de hacerlo. Dejadnos un comentario abajo y nosotros los escuchamos y los respondemos todos. Así que, ¿te parece si vamos con la entrevista? Vamos a conocer a Alicia. Alicia Rey. Alicia Rey, No sí. Kiss. Kiss no. No. ¿Cómo titulamos la...? Que nos lo diga ella. ¿Que nos lo diga ella? Venga, vamos allá. Bueno, pues como decíamos, estamos aquí en la entrevista de este magazine hablando con Alicia Rey. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
Contento de estar con vosotros. Igualmente, nosotros también. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Exactamente. Pues Chus te conoce un poco más que yo, Soy pero fan. bueno, igualmente te damos la bienvenida al canal de YouTube de Fotoca y esperemos pues pasar un buen rato hablando contigo. Y yo antes de nada, ¿qué te parece? Si mejor que ella no lo va a hacer nadie, se presenta un poquito y nos explica un poco cuál es su trabajo, qué estilo tiene. Claro Y, que sí. ¿te parece? Vale, es Pues una venga. pregunta un poco complicada, debo decir. Bueno, Pero lo voy mejor a que tú no te va a intentar. conocer Qué malo nadie. eres. Lo voy a intentar. Pues nada, me llamo Alicia, soy de por aquí, de Barcelona, cerca, y soy fotógrafa, un poco por casualidad barra accidente, porque cuando empecé a hacer fotos en el 2008-2009, tampoco me planteé mucho si quería ser fotógrafa o no. Sencillamente pues cogí una cámara que compartíamos con unos amigos y me dedicaba a hacer fotos de todo lo que me rodeaba, que desde los paisajes que tenía en mi pueblo hasta mis amigos. Por aquel entonces se llevaba muchísimo Flickr, me siento un poco dinosaurio diciendo eso. No te preocupes, estamos en familia. Vale, perfecto. Pues usábamos... Dinosaurio 1, dinosaurio 2. Vale, pues aquí estamos. Pues usábamos mucho Flickr y a partir de aquel momento empecé a ver que me gustaba hacer fotos y demás. Y bueno, pues empecé a colgar las fotos y a partir de ahí me salieron mis primeros trabajos haciendo foto de producto, fotos, pues sesiones amigos, lo típico, bodas, bautizos, comuniones, de todo. BBC. Exacto. Y entonces en 2009 hice un viaje que me cambió mucho la perspectiva a nivel fotográfico porque fui a Estados Unidos y me llevé la cámara porque sí, porque en aquel momento pues tampoco pensaba en fotografiar en los viajes que hacía. Pero me di cuenta de que la experiencia del viaje se multiplicaba, o sea, la experiencia positiva del viaje se multiplicaba cuando llevaba mi cámara y cuando pues, buscaba diferentes modos de retratar lo que estaba viviendo. Y bueno, en aquel momento yo editaba, bueno, en mi casa se usaba solo Linux porque mi hermano es informático, entonces solo existía Linux. Por Un lo friki en la tanto, familia. sí, sí. Usaba un programa que se llama GIMP de edición y empecé Sí. a editar. De hecho, me río cuando lo digo, pero es que la forma como empecé a editar con GIMP, que era con curvas, es como ahora estoy editando todavía. O sea, sí que uso algunos presets que me he hecho y demás, pero mi forma favorita de editar los colores con curvas y así es como empecé. Entonces, cuando hice este viaje me di cuenta de lo que había disfrutado, de lo que sentía cuando veía esas fotografías El y pues recuerdo. así, sí, y así empezó un poco todo, o sea, de casualidad total. Y tú no sabes que ella es una mujer súper polifacética. Sí, bueno, sí. Así que hoy tendremos la suerte que la otra Alicia Rey, la que no es fotógrafa, la que es cantante, la que es compositora también, ¿no? Pues nos va a prestar un tema para que acompañe nuestra entrevista de hoy. Sí, lo vamos a estar ahí, Sí, lo vamos a ir sí, escuchando de sí, fondo. mira, vamos a escuchar ahora. A ver. Bueno, ¿Sí? nosotros no, pero Ahora sí, ya. además los Pero hace un poco al teatro. hay que ¿no? hacer. Tú me entiendes, ¿no? Había colado Soy en una eso. profesional. Voy a quedar súper bueno. Voy a quedar súper bien. Bueno, Daría. como Chus decía, eres una chica polifacética. Yo creo que en tu trabajo, que en tu estilo fotográfico también se demuestra, ¿no? Porque haces un poco de retrato, haces un poco de paisaje, ¿verdad? ¿En qué estilo te representas tú? ¿Crees que está más ahora representado? saldrá por aquí el Instagram de ella. Sí. Lo tienes todo controlado, ¿eh? Parece que lo dices tú. Todos los tiempos, todos los tiempos. Pues también me cuesta responder a eso porque Allá. me gusta mucho todo tipo de... Es que tampoco reflexiono mucho Qué sobre pesado, ¿eh? quién soy, ¿no? Estás como una sesión del psicólogo hoy. Así que Me va venga, bien, me va bien estírate en para el situarme. diván, estírate en el diván y tú misma. No, pero a nivel fotográfico, como empecé de esa forma, pues lo que hago es hacer sesiones de todo tipo y sí que es verdad pues que a lo mejor me decanto más por retratos en la naturaleza y bueno, creo que últimamente me he dado cuenta de que el elemento en común que hay en mis fotos es la naturaleza, la luz de tarde y tal, entonces creo que mis fotos se pueden definir como mm, naturaleza en todas sus variantes, algo así. A mí me ha gustado eso de retrato de la naturaleza. Me ha Ujú. gustado esa descripción de tu trabajo, ¿verdad? Sí. Y está pensando también que, bueno, que tú también has trabajado mucho, aunque no igual, no sé si tanto en la foto, pero yo repasando un poco tu trabajo he visto que el tema del autorretrato, ¿no? Lo has experimentado mucho y realmente está muy bien porque el autorretrato te permite
conocerte, ya que hacemos sesión de psicología, bueno, conocerte un poco, ¿no? Y trabajar tu ego muchísimo. Lo digo por si Sí, sí. alguien no lo ha experimentado. Me acuerdo cuando empezaba, sobre todo, pues experimentaba mucho con el autorretrato, porque en ese momento pues quizá me daba vergüenza preguntar a mis amigas o mis amigos si me querían hacer de modelos. Entonces, pues, pero lo usaba para mí, me hacía las fotos, y entonces con la edición experimentaba con capas y demás. Y yo creo que a partir de ahí es cuando cogí un poco la confianza para fotografiar personas, ¿no? Porque al haberlo hecho conmigo me sentía mucho más cómoda dando indicaciones a los modelos con los que empezaba a trabajar. Y claro, ¿y quién mejor que tú para autodirigirte, ¿no? Y para decirte, bueno, quiero este tipo de foto que represente tal sentimiento o lo que sea, ¿no? Pues yo sé lo que necesito, ¿no? Y como tú lo has experimentado, pues luego puedes practicarlo con otros modelos. Estás Sí, increíble. exacto. Estás finísima. Una gran reflexión. Me he puesto la bata de psicólogo y bueno, me salen las palabras, brotan de mí las palabras. No, pero sobre todo porque cuando haces eso entiendes seguramente la vulnerabilidad del modelo cuando está delante de la cámara, ¿no? Y tú puedes entenderme, yo cuando me hago fotos me siento segura porque, claro, las hago para mí, pero puedo entender perfectamente lo que es que una cámara pues, te apunte y tú estés pensando, bueno, pues o cómo vas a quedar o tu poste. Las Entonces, inseguridades, ¿no? Sí, y al trabajar pues, con gente pues puedes guiaros un poco más desde ahí. Yo creo que hay una gran corriente de este tipo de fotografía, ¿no? Del autorretrato, para poder mostrar incluso tus... para sanar, ¿no? Porque ¿Sí? para sanar, para curarte de algún tipo de herida, ¿no? El tema de la fotografía participativa, que es un tema que un día ya trataré. Pues sí, Lo dejo ahí, me parece bien. Lo dejo ahí, otra sesión. A mí me gustaría preguntar a la gente que nos está viendo si ellos han practicado esto del autorretrato y si les gusta o lo ven no sé, que nos digan lo que ellos piensan ahí en los comentarios y bueno, pues a ver qué es lo que piensa la gente que nos ve, nuestros espectadores. Venga, va, dale. Bueno, Alicia, vamos ya con el tema que hemos venido a ver. Como decíamos, tú lo que haces son retratos de la naturaleza y hoy lo que nos vas a explicar son cuatro situaciones en las que tú describes un poco pues ese retrato paisajístico, ¿no? Lo describes un poco qué has querido mostrar en ese retrato y más o menos cómo lo has hecho, ¿no? ¿Cómo lo titularíamos esto? Sería... Dale, Alicia, a ver, ¿cómo lo titularías tú? ¿Cómo le darías una falca así? Va, haznos el trabajo. ¡Una Venga. falca! Haznos el trabajo. No, es básicamente en esas 4 situaciones paisajísticas que he seleccionado, estoy pensando, buscar los diferentes puntos de vista y todo lo que puedes mostrar de un paisaje. ¿Vale? Y ya veréis ahora Muy cuando largo, comparta... muy largo, no me gusta. Lo siento. Lo pensaré más esta noche Vale, cuando duerma. ya le daremos dos vueltas. Estás cargando la entrevistadora. Una entrevistadora, no una entrevistada. Ah, pero es... No, tú no lo aceptas, ¿no? Bueno, estas licencias. ¿qué te parece las diferentes perspectivas de un paisaje? Bueno, falca hecha. Vale, sí, venga, Check. va. Comparto pantalla, ¿eh? Lo damos ok, venga. Veamos fotos. Pues estas son fotografías que hice en las Tresnish Islands, que están en Escocia. Me acuerdo que hice esta foto con un gran angular, cosa que no hago muy a menudo, porque cuando llegué allí me quedé alucinando con el sonido que hacían todas las aves que había allí. Allí es una isla que tiene más de 30 especies de aves y era una locura. Y cuando vi este pedazo de roca con todos estos pájaros haciendo su vida allí y montando ese alboroto, me acuerdo que pensé, tengo que recordar este impacto que me ha causado ver esto. No sé si se ve en la fotografía, pero todos estos puntos son todos los puffins y todos los animales que allí había. Una vez hice esta foto fue cuando empecé a experimentar. Entonces a mí me gusta mucho llevar ópticas fijas. Esta la hice con un 12-20, un M-Zuico. Y después ya es cuando saqué mi óptica favorita, que es el 75 milímetros, y empecé a jugar con las capas del paisaje para quería mostrar cómo de llenísimo estaba y cómo allí donde mirases estaba, pues bueno, podías ver toda la vida que hay en esas islas. Entonces ahí fue cuando empecé a experimentar con los diferentes planos para mostrar pues desde los frailejillos a las otras especies que la verdad es que no conozco.
A mí me Y parece una vez imposible ver esto ahora, ¿no? En el mundo que vivimos ahora, Mm. ¿no? Que hay la distancia estaría- social. llevarían todos mascarilla, ¿no? Estos Sí, fotos. Paranoia, ¿eh? No, flequillo de con verdad que por mascarilla. un momento aún he tenido ese flash de wow, esto no podría ser ahora. Si fueran humanos, ¿no? Total, no, no, absolutamente. Ellos pueden, nosotros no. Mm. Exacto. Así está el mundo. Y una vez hice estas fotos como para yo misma acordarme de la locura que era esa isla, empecé a hacer fotos que eran más retratos de dentro de ese mismo paisaje. Entonces, pues hice esta foto de un frailecillo solo, mirando, supongo, las locuras que se ven en ese pedazo de roca. Y nada, empecé a un poco del mismo paisaje intentar sacar el máximo que pude. En ese caso, pues ya fue aislando lo que son los sujetos para mí y que, pues como veis, siempre lo hago jugando con los diferentes planos, desde las flores que quedan en un primer plano y tal, para mostrar la profundidad de dónde estaba. Y estas son algunas de las fotografías. Y una vez tuve este contexto, ya empecé a hacer fotografías más de retrato de algunos de estos animales que me Puede ser que dejaron. tengas como una mirada un poquito melancólica a veces. En sí, Puede o ser, el espacio ahí Te lo te pedía, te ¿no? lo Un poco. pedía igual. No sé, ¿eh? No, es una ocurrencia nada más. pues la verdad es que no lo sé. No lo sé, pero sí que es verdad que después he visto fotos, ¿no?, de otros fotógrafos que han ido y muestran una mirada totalmente diferente o más cruda, más fría. Ujú. Entonces es curioso de ver en realidad cómo has planteado tú la sesión. Yo me acuerdo que cuando hacía las fotos entré en ese, supongo que lo entenderéis, este trance fotográfico en el que Sí, puedes sí. estarte horas y horas y no te das cuenta de que pasan las horas y que estás disfrutando y que por cada foto que haces la miras y dices, ¿cómo estoy? Bueno, que bien me lo Hola, estoy hola, hola, pasando. hola, 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 Que hola, bien. hola, ¿eh? Sí, Otra, ¿no? otra, Y yo me acuerdo venga. que miraba pues los frailecillos, que son una cosita así muy pequeñitos, y pensaba, ¿cómo puede ser que yo esté aquí ahora mismo haciendo fotos a estos animales tan Mm. preciosos? Qué Y además guay. son como muy Y expresivos, ¿no? También, son y una son pasada. agradecidos para hacer las Sí, fotos. Sí, sí. sí. Además son súper rápidos, o sea, se tiraban en el acantilado y volvían con 4 o 5 peces en el Pico. bec, en el pico. El bec. Y nada, y yo a lo mejor las fotos pues muestran lo que a mí me transmitieron, que da mucha ternura. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y Sí, entonces igual sí, al la ver, palabra es ternura, que mm, melancolía. Es una mezcla entre melancolía y ternura, tal vez, pero muy bonita. y al ver pues estas fotos, ahora a mí me pasa que pues mira, me he traslado ahí y para mí, para eso sirven estas fotos, para mirarlas durante horas y pensar, hostia, qué bien me lo pasé. Claro, lo que has dicho antes del Disfruté. recuerdo, ¿no? También la capacidad que tiene la fotografía no deja de ser una manera de volver a vivir una experiencia, ¿no? Y una experiencia que solo es tuya, que es tu mirada. Sí, Claro. y además es que es interesante porque con el tema de la fotografía de paisaje y de viaje hay diferentes puntos de vista, ¿no? Para enfocarlo. Por una parte está quien viaja para hacer la foto, ¿no? Y después hay quien viaja y hace la foto para recordar el viaje. Yo creo que son cosas diferentes y sí que me doy cuenta que en mi caso seguramente es lo segundo, ¿no? A mí me gusta muchísimo viajar y ver distintas cosas y hacer las fotos para recordar el viaje. Entonces, en este caso, pues me Ujú. pasa. ¿Te acuerdas que nos decía Gastón, Mm. que cada vez que él viajaba era exclusivamente también para hacer fotografías y para llevárselas hechas? No viajaba por viajar y hacía fotografías, sino que Él hacía las viajes fotografías eran para hacer exclusivamente para fotos, hacer fotos, ¿no? Sí, porque sí, él quería conocer las personas, el lugar, pero Ujú. más allá de eso, igual la diferencia es que él buscaba un poquito el conocer gente, que pasaran cosas, Sí, ¿no? pero para sacar las fotos. Para sacar las fotos. Al final sí. el Es enfoque más era ese, el objetivo era intervencionista ese. también. La fotografía, me ha dicho ella, pues la diferencia entre ser más intervencionista y estar más por el espacio, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Yo creo que hago fotos más del espacio, porque creo que a lo mejor es por timidez, pero cuando veo gente Puede que me ser. parece interesante todavía no me sé acercar o de alguna forma intentar retratarlo sin conocerlo antes. Así que me limito a hacer fotos del espacio y de la naturaleza, que es lo que me encanta. Cuando alguien es un poco reservado es difícil acercarse a desconocidos para retratarlos, ¿no? Yo creo que de ahí nace la disciplina esta de fotografía urbana robada, Mm. ¿no? Porque no te atreves Sí, mucho a acercarte y entonces pues aprovechas ver las situaciones Por eso que están pasando y captarlas desde fuera, ¿no? y por eso se venden los teles. Sí, exactamente. ahí estamos. El preferido de Alicia, que es el 75 Sí, de sí, Vientos. sí, sí, exacto. ¿Os enseño más fotos? Venga, Si queréis. Vale, pues esta es del mismo viaje en Escocia, am, que también son fotos que me traen muchos recuerdos y que he seleccionado porque creo que pueden ser interesantes. Cuando acabamos de llegar, eso fue en verano,
yo me quedé alucinada con la luz que había en Escocia y sobre todo porque tenía la sensación de que la luz de tarde estaba durando muchísimo y eso es porque en el norte pues tienes más horas de sol, por lo tanto pues cuando se pone el sol puedes visitar diferentes localizaciones y hacer pues 3 sesiones de fotografía de puesta de sol, lo cual es un sueño, ¿no? Para muchos Ujú. fotógrafos. Vaya. Entonces, esta fotografía en concreto, esta localización, me acuerdo que estábamos pues, en unas curvas con el coche y miramos más allá pues, de la carretera y vimos pues, un lago con esa luz dorada, que no había nadie y entonces vimos este castillo en medio y pensé, ¿pero esto qué es? Entonces fue cuando paramos y empezamos a visitar el sitio y yo en mi caso primero, pues como siempre hice la foto general para acordarme exactamente de cómo era el lugar y entonces fue cuando empecé a hacer fotografías de lo que para mí era el sujeto, que era el castillo, que ahora os explicaré una cosa curiosa de este castillo que descubrí después. Y empecé a hacer lo que me gusta mucho, que es usar los elementos que conforman el paisaje para hacer una fotografía de paisaje con un sujeto concreto, pero jugando con el enigma de qué es lo que hay. No me gusta mucho seguramente hacer fotografías muy claras, sino que juego en este caso con estas hojas o con estas plantas, de forma que yo puedo acordarme de cómo era pues, toda la flora que lo rodeaba sin perder la vista del sujeto. Este castillo se llama Stalker Castle y cuando lo busqué después en Google vi que era donde habían rodado Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de Monty Python. Anda. Y hay varias fotos de ese castillo y entonces pues ya me hizo muchísima gracia. Pero creo que estas 2 fotos son las más representativas de mi tipo de fotografía, Ujú. en la que muestro sin mostrar. Insinúas, ¿no? Claro. Sí. No ser evidente también, ¿no? La evidencia a veces es lo que nos pasa en la fotografía, ¿no? Buscamos el máximo detalle, enseñarlo todo y no dejar espacio a la imaginación, ¿no? Un Ujú. poquito, pues, el castillo ese podría ser un castillo de cualquier lugar y bueno, es una manera de verlo un poco más mágico, ¿no? Ujú. Ujú. Unas otras fotos que he seleccionado son de un viaje que hice en Kitzbühel, que está en Austria. ¿Cómo lo pronuncia, eh? ¿Cómo lo Kitzbühel. pronuncia? No sé si Increíble, lo he ¿eh? dicho Sí, bien. se ha tirado toda la noche practicando, para decirlo bien. Kitzbühel. Kitzbühel. Fuimos a hacer un trekking con varios fotógrafos esta vez, porque fue un viaje que organizó Olympus y pues fuimos con distintos ¿Tú profesionales. estabas ahí también? ¿Eh? ¿Tú estabas ahí también? No, ¿No? a mí no me Tendrías que llevaban haber esos viajes. estado. No Tendrías me que haber llevan esos estado, viajes tan Chus. guays. Yo A estaba esos no aquí les contigo. llevaba. Yo estaba aquí contigo. Ya. Entonces, pues he seleccionado estas fotografías porque quería mostrar cómo de un mismo sitio, sin casi moverte, solo dando vueltas sobre ti mismo y también verticalmente, puedes sacar fotografías muy diferentes entre sí, interesantes y que además para ti expliquen cómo era ese sitio, ¿no? Aquí estaba saliendo el sol, hicimos una excursión de noche y cuando salió el sol estábamos arriba del todo en el pico y entonces pues mientras el sol bañaba y llenaba de color todas las montañas estuve pues dando vueltas sobre mí misma un buen rato fotografiando todo lo que había allí. En este caso usé un 40-150, que pues, para estas localizaciones es bastante clave no tener un tele que te acerque a algo que sería imposible para ver. Y mira, esta fotografía, por ejemplo, la verdad es que me gusta mucho porque muestra cómo el sol iba marcando cada una de las capas que conformaba todas esas montañas y Un Photoshop perfecto, ¿eh? un Photoshop ahí que me ¿Me, curré. me entendéis? Yo quiero decir, o sea, que Que podía ser un realmente, montaje, ¿no? no, Una no, otra realmente sobre otra. está tan conseguido el recorte, ¿no? Sí. Que es fantástico la luz en cada punto. La luz era una pasada. Entonces esta la he puesto como ejemplo porque cuando hago fotografías de paisaje no solamente miro horizontalmente, sino que mirando verticalmente también encuentras cosas que pueden estar Mira, como tú. súper bien. Sí. A ti te va Yo el miro hacia cielo. abajo siempre. También tú picado. Tú eres más de picado. Y pues he puesto este ejemplo de la luna en este caso y además también he puesto este ejemplo del sol porque para mí fue una fotografía muy extraña. Qué chula. Estaba haciendo fotos como esta anterior, ¿no? Y ahí fue cuando, pues bueno, mirando con el visor de la cámara, de golpe me encontré con el sol que acababa de salir detrás de las montañas. Entonces hice unas cuantas fotos con los ojos cerrados porque el fotógrafo que venía conmigo, que es Álvaro Sanz, que tú lo conoces, Chus, me dijo, Ujú. sobre todo no mires directamente, que te puedes hacer. Y yo, vale, vale. Y hice unas cuantas fotos tal, y cuando las miré pensé, hostia, qué curioso. Además, con el tele, pues se ven estas partículas, que no sé si eran bichitos o lo que sea. Mm. Pensé que le daba un aire muy mágico y que mostraba
Pues mira, mostraba muy bien el astro y la verdad Qué es chula. que lo disfruté. Y además, después cuando salió el sol, perdón, seguimos haciendo algunas fotografías y esta la he querido incluir porque muestra un poco lo que me gusta haciendo fotografías de ese tipo, que es mostrar las diferentes capas que conforman un paisaje. En este caso tenía pues estas flores de primer plano, después se ve cómo se va conformando hasta que ves las montañas nevadas y te haces una idea de cómo de enorme es el paisaje con un tele, ¿no? Que normalmente lo buscarías hacer con un gran angular, pero con un tele también puedes dar esta sensación de espacio. Tú aquí pondrías filtros, ¿no? Claro, ¿Eh? claro, Ya, claro. te Como conozco explicamos yo. en el Te capítulo de tipo conozco, de sí. filtros, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ahora he visto aquí que tú pondrías un filtro. Un polarizador mínimo. No, Polarizador, pero ¿no? también te digo una cosa, me gusta mucho la forma que tiene La mirada, de ¿no? mirar, La mirada. porque Te lo digo yo es... que es Photoshop total. Buen rollo, Alicia. O sea, no es Photoshop, ¿eh? Pero que la perspectiva es tan bien conseguida, ¿no? Que Ujú. parece realmente que haya puesto las capas Esto ella, ¿no? mirando siempre, exactamente como tú dices, Sí, sí, ¿no? sí. En capas, ¿no? Siempre hay Sí, sí, está muy bien. una primera capa, una segunda que te presenta Ujú, lo que tú quieres destacar, que al final es lo que te envuelve, ¿no? ujú. El Sí. envoltorio de lo que tú quieres destacar, ¿no? Yo creo que las capas contextualizan lo que estás fotografiando, ¿Y ¿no? Ujú. aquí cuál es el sujeto? Perdón, Alicia. Sí, hay Claro, un sujeto. para mí el sujeto es claramente las montañas Ujú, nevadas, ujú. pero al Claro. final como es una foto de paisaje, pues la interpretas como quieras y como con todas las fotos lo interesante es lo que tú ves Claro, y sí, sí. No, además, yo creo que todo el mundo menos Chus ha visto ya que, estamos. que las Entonces, líneas te llevan todas al final a las Esto montañas dándole un poco nevadas, de ¿no? espacio a ella en la Tenía- entrevista para que ella se expresara Claro, mejor. claro, claro. Sí, sí, sí. Tira, Ahora disimula. Alicia, enséñame otra foto. Maldito. y nada, por último, pues quería poner esta fotografía porque también algo que hago mucho es pues, situar una persona en el paisaje para mostrar lo enorme que es el lugar donde estás, La ¿no? Es que inmensidad, ¿no? no es muy complicado. Cuando estás en un Mm, paisaje así, no sé que tengas como por ejemplo esta foto que se ve muy pequeñita una casita, ahí puedes mm. ver, vale, esto es enorme, si no pueden ser unas rocas y puedes hacer un juego de perspectivas con la luz y ya está, ¿no? Pero en este caso, pues él es Álvaro Sanz, que estaba ahí conmigo, Ujú. pues mira, quería poner esta fotografía como ejemplo de usar un sujeto para marcar la perspectiva. Claro. Además de conseguir una sensación de amplitud con un objetivo que no es precisamente angular, ¿no? Que es cuando realmente se consigue esa sensación de amplitud, ¿no? Este era con un, si no me equivoco, un 25, que es un 50. Que es un 50. Ujú. Mm. Es que cuando la localización es así y es tan amplia y es tan brutal, es que es fácil que salga al Sale final. solo, ¿no? Sale solo. No te Ahora, quites méritos, Que Alicia, los no te móviles quites méritos. que los el móviles tema, quedan genial. el tema pega fantástico con las fotos. ¿Eh? El tema que ella nos ha prestado, Sí. que pega increíble con las fotos. Ah, sí, sí, lo estoy escuchando yo aquí de fondo, de manera virtual. Sí, Y la claro, verdad como es lo ha hecho que- ella, que hace sus temas, para sus fotos, Claro, claro, nosotros claro. ahí buscando, bajarnos alguna foto o no, compramos alguna foto y hay unos vídeos y hacemos, y ella nos lo hace todo, la No, canción y pero la calla, calla, que vamos a seguir escuchándola un poco. Vale, Alicia, sí. Vale, dale. Vale, y por último he seleccionado estas fotos y lo he hecho aposta, que son fotografías que hice a 5 minutos de mi casa andando para mostrar que una fotografía de paisaje, para que sea especial y genial, no tienes que coger un avión. Entonces estas fotografías son de la montaña que he visto siempre desde mi casa, que es Montserrat. Y ese día me acuerdo que fui a hacer unas fotos mientras creo que sí, se ponía el sol, exacto, porque sí, porque el sol se iba por Montserrat y estuve experimentando un rato con la luz de aquel momento. La verdad es que en verano es espectacular cuando se va el sol por detrás de Montserrat porque empieza a hacer estas locuras con las puntas de la montaña y la verdad es que disfrutas muchísimo, tanto viéndolo como haciendo fotos. Y una vez, pues como siempre, tengo un poquito la general, la que contextualiza dónde estoy, pues es cuando empiezo a jugar con la luz y con el lugar donde estoy. Esto me acuerdo que era imperceptible, o sea, yo no lo veía a simple vista. No sé si es polen, si son bichos, no lo sé. La cosa es que cuando estaba haciendo fotografías, como siempre, pues intentando meter ahí distintas capas, vi que se dibujaba esta línea de pues, los bichos que estuviesen por ahí. Me pareció súper interesante que la luz me estuviese mostrando algo que habría sido imposible ver seguramente con el ojo, pues nada, sin un tele a través, ¿no? Yeah. Y pues hice algunas fotografías intentando, sobre todo en este caso, marcar las líneas y los efectos que hace la luz cuando toca
En este caso eran hojas con gotas de agua y por eso se ve así el bokeh. Y esta pues es una fotografía que hice de la... no me acuerdo del nombre de esta planta, pero se ponía al sol y cogí también un tele, creo que era un 100-400, y me pareció súper interesante poder mostrar la perspectiva entre el sol y esta planta que es mínima. Y nada, estuve disfrutando mucho con estas fotos. Y nada, y con estas fotos quería mostrarlo porque de un mismo sitio pues saqué diferentes puntos de vista y demás de un sitio que está a 5 minutos de casa. Sacarle buen partido a una sesión en un mismo punto y sacas varias versiones, ¿no? de todo esto. Yo creo que esta es una buena oportunidad para decir a la gente que hoy en día que estamos todos medio confinados y tampoco podemos viajar. ¿Medio pues, medio o todo? Bueno, sí. Pues que tenemos la oportunidad de hacer también buenas fotos como las que hemos visto de Alicia. Y también que veo que cogiste el guante de Álvaro Sanz, creo que lo has dicho antes, que te comentó de que no hicieras fotos directamente al sol, ¿no? Sí, sí, le hice mucho caso. Bien, bien. Pues mira, eso es un poco lo que había preparado para enseñar. Muy bien, pues hasta aquí la sección, ¿cómo habíamos dicho que se llamaba? Me he perdido. Que la falca. No te preocupes, luego lo ponemos. Lo ponemos abajo. Muy bien, Alicia. Oye, pues muchísimas gracias por tu repaso sobre lo que es, cómo entiendes el retratar la naturaleza. ¿Tú quieres hacer Sí, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál sería tu óptica? Porque a veces nos vamos de viaje, o nos vamos a Montserrat, o nos vamos a Austria, o donde sea, y a veces podemos llevar alguna óptica, pero siempre no tenemos la suerte de llevarlas todas. ¿Cuál sería tu óptica o tus ópticas? ¿Cuál sería tu equipito para poder irte por ahí? Creo que tengo como 3 respuestas para esto. Venga, va. Por un lado está que quieres ser súper pragmático y que te lleves el típico objetivo que te cubre desde gran angular hasta un tele, ¿no? Pues yo qué sé, un 12-200, que ahora pues mira, lo tengo en mente. Lo que pasa es que con estas ópticas que son más amplias hace que la F no puedas abrir, no pueda ser tan, no la puedes abrir tanto como en mi caso desearía. Entonces, lo que yo hago normalmente es llevarme objetivos fijos y pequeños, porque si estoy viajando, para mí al menos no tiene sentido llevar muchísimo peso, o es que si no, no me llevo la cámara, si llevo pues demasiadas cosas. Y entonces me llevo el 12, que es mínimo, el 45, y si sé que voy a necesitar algo de tele, el 75, pero ya es demasiado. O sea, para mí 12-45 llanamente me está bien. Y la otra parte de la respuesta que te quería dar es que algo que he aprendido es que cuanto más te compliques con el equipo, menos fotos vas a hacer. Porque si tú llevas una óptica, harás muchísimas fotos buscando de 1000 formas cómo retratar una cosa con el mismo objetivo. La perspectiva. Estábamos antes de la perspectiva, sí. Volvemos al tema de la perspectiva. Eso es algo que aprendí desde que empecé, porque empecé con un 35, ¿no era? Sí, un 35, empecé con un 35 milímetros, de esos así más baratos, y yo me acuerdo que hice de todo con ese objetivo, viajes, bodas, que no sé cómo hacía yo bodas con un solo objetivo, ¿no? Pero así aprendí muchísimo a buscar pues eso, las perspectivas y las diferentes formas de mirar sin condicionarme, no, mira, ahora voy a coger este objetivo porque ya sé que haré esta foto, ¿no? Entonces, pues hay como 3 planteamientos. Yo seguramente, pues cuando se trata de viaje, escojo 2 ópticas pequeñitas que sé que me van a ir bien y ya está. Y si no me quiero llevar 2, me llevo directamente un 45 o un 25, que es como un 50 o un 90. Tú te puedes llevar todas las ópticas que quieras, las cámaras que quieras, pero al final lo que tienes que tener es tu voluntad de ir a hacer las fotos, y ir a buscar las fotos. y practicar. Sí, Sí. Nosotros siempre lo decimos, ¿no? Que es muy importante aprender a fotografiar, es muy importante tener un buen equipo, es muy importante todo lo que tú quieras, pero eso envuelve a lo realmente importante, que son las ganas de hacer fotos, la actitud, y la práctica, y practicar. ¿No? Totalmente, sí. Es que solo hace falta ver, hay gente que hace fotos increíbles solo con el iPhone o con cualquier smartphone, perdón. ¿No? Entonces... Pero bueno, eso no nos interesa. Corta. Bueno, pues nada, encantados de haberte tenido aquí. Oye, antes de nada, dinos a ver dónde lo pondremos aquí en las notas del programa y tal, pero... ¿Dónde podemos ver tu trabajo? Aparte de Instagram, ¿tienes algún sitio una web, aliciarrey.com.
Es que Y fácil. en Instagram, alicia.rey. Perfecto. Claro que sí. Perfecto, Muy no bien. como tú, que es chusifin.com. No, no, Chusifin. Alicia Rey. No te metas Ya está. conmigo, Fran. Me Bueno, había apuntado, perdón, unos puntos así como mini consejos para fotografía. Si Venga. queréis los doy, pues si venga, parece va. interesante, o si no, Sí, nada. no, lanza. Bola extra, Es venga, va. súper rápido. Me he apuntado. Punto Eso número ya es 1. extra tips. Sé consciente del sentido de la foto. O sea, si quieres que sea un recuerdo, si estás haciendo una fotografía para creación de contenido, para archivo, yo creo que es muy importante a la hora de hacer la foto saber por qué la haces. Buena esa. Segundo, como os decía antes, que eso ya lo había dicho, haz fotos para recordar el viaje más que viajar para hacer fotos, ¿no? Seguramente las redes sociales nos llevan a querer ir a sitios porque lo hemos visto en Instagram y queremos hacer la misma foto, ¿no? Pero si lo piensas, ¿qué sentido o qué peso emocional tiene una fotografía que has hecho solo porque querías hacerla? Si no envuelve ninguna experiencia vital. Entonces, para mí eso es muy importante. Ahora lo que comentábamos sobre el equipo, conoce el equipo fotográfico con el que trabajas, que eso es lo que decía Es un básicamente. básico, ¿no? Que tengas muy claro si vas a viajar con una cámara y con un 50 milímetros, que vas con ello y que si vas a hacer un paisaje, vas a usar eso, o sea, no habrá más, ¿no? La otra, cuando viajes o cuando hagas fotos de paisaje, intenta no mirar mucho Instagram. Se intenta no condicionarte con las fotografías de Instagram, que sé que es, bueno, que es muy difícil, a todos nos pasa, ¿no? Pero después todos hacemos los mismos viajes y hacemos las mismas fotos y no tiene mucho sentido a nivel de personal. Y por último, pues como decías, Fran, sacar muchísimas fotos, jugar con perspectivas. Yo creo que la clave de sacar buenas fotos es hacer muchas fotos. Y ahí es cuando empiezas a sacar algo bueno, ¿no? De una sesión de 100, igual te quedas con 10 y eso es un poco así, al menos en mi caso. Y sobre todo, pues eso, la luz, conocer la luz. Cuando viajes a un sitio, fíjate desde dónde incide, de dónde sale el sol, dónde se pone y todo eso. Ya está, he ido tan rápido como he podido. Vale, entonces de esto se desprende que es importante llevar un poco una planificación, ¿no? De lo que quieres ir a hacer en el viaje, ¿no? Una Cuando dices viaje. planificación, sí, o durante el viaje ir fijándote muchísimo en los rincones que estás viendo y tal, pero sí. Improvisar como tú, me gusta improvisar. A mí siempre me gusta improvisar. Sí. Improvisación. Bueno, pues hasta aquí en la sesión del diván del psicólogo Fran. Oye, me ha quedado bien, ¿eh? Muy bien, Puedes hacer ahí. Puedes trabajar de eso, ¿eh? Pues sí, yo creo que sí. Me voy a comprar un diván y Youtuber oye, especial, solo para- fran@fotoca.es. No te crezcas. Vuelve. Bueno, quería hacer yo aquí un sobresueldo. Vuelve. Bueno, oye, Alicia, lo dicho, muchísimas gracias. Nos ha gustado mucho hablar contigo. Qué guay. Muchas gracias, Alicia. Igualmente, Creo gracias. que la canción. Mira, ahora. Justo, la hemos clavado. Qué grande. Ya estoy preparado. ¿Has visto? Esto es magia, la magia de la YouTube. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Alicia, y un placer tenerte por aquí y nos vemos en otra ocasión. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Ara mires com tot ha canviat, com s'esborren els dies, però saps com serà.